Nadie vio la puerta abrirse aquella noche. Pero cuando la campana marcó la última oración, ella ya estaba dentro. Me llamo Lucía y todavía puedo sentir el escalofrío que recorrió el pasillo cuando la vi por primera vez, una mujer vestida completamente de blanco, como si la luna la hubiese tejido con sus propias manos. No era una monja. No llevaba rosario. No tenía nombre. Solo caminaba con una elegancia tan silenciosa que las velas temblaban cuando ella pasaba. Algunas hermanas juraron que la habían visto atravesar la capilla sin que sus sandalias tocaran el suelo. Otras dicen que su aroma, una mezcla imposible de incienso y piel húmeda, les despertó sueños que ninguna devota debía tener. Yo no quise creerlo. Hasta que sucedió. Esa madrugada, mientras hacía guardia en el corredor, la encontré de pie frente a la imagen de Santa Aurelia. Su velo blanco caía como un río sobre sus hombros desnudos, y su respiración era demasiado humana, demasiado intensa para un lugar dedicado al silencio. ¿Quién eres?, pregunté con la voz más frágil que la fe que intentaba sostener. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran negros, profundos, brillantes, como si guardaran un secreto antiguo y prohibido. Sonrió. Una sonrisa suave, sensual, peligrosa. Soy lo que tú has estado esperando, Lucía, susurró, aunque yo jamás le había dicho mi nombre. Fue en ese instante cuando comprendí algo que ninguna de nosotras quiso admitir. La tentación no siempre llega vestida de rojo. A veces, se viste de blanco. La primera noche después de su llegada, algo extraño comenzó a deslizarse por el convento. Un aroma dulce, tibio, prohibido. No venía del jardín, ni de los cirios benditos, ni de las cocinas donde las hermanas horneaban pan para los pobres. Venía de ella. De la mujer vestida de blanco que dormía, o fingía dormir, en la celda más oscura del pasillo. Me desperté empapada en sudor. No hacía calor. El aire era frío, pero mi piel ardía como si alguien hubiese trazado palabras sobre mi espalda mientras dormía. A mi alrededor podía escuchar el suspiro inquieto de las demás monjas. Nunca había sentido el convento tan vivo, tan despierto, tan despiadadamente humano. Intenté rezar para alejar aquel deseo extraño, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer en blanco. Su mirada. Su boca. Su respiración rozando mi cuello como una plegaria invertida. Al amanecer, la encontré en el claustro, de pie bajo la luz tenue del alba. No debería haber estado allí. Nadie se movía sin permiso a esas horas. Pero ella parecía pertenecer más a la madrugada que a cualquier regla escrita. Lucía, susurró sin mirarme. ¿Dormiste bien? No era una pregunta inocente. Era una caricia disfrazada de palabra. Lo que sientes no es pecado, todavía, añadió, y el aroma volvió a envolverme, más fuerte, más cálido, casi tangible. En ese instante comprendí que el convento ya no nos protegía. Ella no estaba tentando nuestras almas. Estaba despertando nuestros cuerpos. Aquella noche no pude dormir. El aroma seguía allí, flotando como un canto invisible entre las paredes, empujándome fuera de mi celda. Algo dentro de mí, algo que no era fe, quería buscarla. Y la encontré. En la capilla vacía, arrodillada frente al altar. La mujer vestida de blanco no rezaba, susurraba. Pero había algo profundamente inquietante en ese susurro, las palabras no avanzaban, retrocedían. Una oración pronunciada al revés, como si arrancara pétalo por pétalo la estructura sagrada de cada versículo. El eco de su voz era dulce, casi erótico, y aún así provocaba escalofríos que me recorrían como cuchillas frías. Me acerqué lentamente hipnotizada. Sus labios se movían con una delicadeza obscena, como si cada palabra fuera un beso dirigido a la oscuridad. Sentí un calor desconocido trepar por mi columna cuando escuché mi nombre escondido dentro de aquella plegaria invertida. Lucía. Lucía. Retrocedí, horrorizada y fascinada.
Entonces ella abrió los ojos. Dos pozos negros y brillantes que parecían reflejar las partes de mí que nunca confesé en un confesor. Las oraciones al revés no invocan demonios, Lucía, murmuró, levantándose con una gracia casi sobrenatural. Invocan verdades. Las que llevas escondidas bajo tu hábito. Se acercó tanto que sentí su aliento cálido en mi clavícula. Tú también tienes una plegaria que nunca has dicho en voz alta. Mi corazón latía como un tambor de guerra, y no supe si quería huir o quedarme para escucharla completarla por mí. El convento pidió ayuda. Demasiados susurros. Demasiados sueños prohibidos. Demasiadas miradas encendidas donde solo debía haber devoción. Por eso enviaron al padre Miguel. Yo lo conocía desde niña. Hombre de fe firme, voz suave, mirada limpia. Un pastor que jamás dudaba del cielo. Pero cuando llegó aquella mañana y la vio por primera vez, su rostro cambió, apenas perceptible, pero cambió. Ella estaba en el jardín, vestida de un blanco imposible, como si la luz la buscara para descansar sobre su piel. Se volvió hacia él con una lentitud casi litúrgica, y sonrió. Lo vi tragar saliva. El padre Miguel, tragando saliva. ¿Quién es ella? Me preguntó sin mirarme, como si temiera que su voz traicionara algo dentro de él. No lo sabemos, padre, respondí. Pero desde su llegada, nada es igual. Él se acercó a hablarle. Yo observé desde lejos. Ella no dijo palabra. Solo lo miró. Y en ese instante la fe del padre Miguel se estremeció como una vela atrapada en una corriente de aire. Más tarde lo encontré solo en la sacristía, respirando rápido, apoyado contra la pared. Lucía, susurró cuando ella me miró, sentí que Dios retrocedía un paso. El temblor en su voz no era de miedo. Era de deseo. Ella no es humana, añadió. Pero tampoco es lo que la Iglesia teme. Yo tampoco sabía que era ella. Solo supe una cosa. Si un sacerdote podía perder la fe con una sola mirada, lo que estaba por venir sería mucho peor. Durante días intenté evitarla. Intenté rezar más, servir más, trabajar más, pero ninguna disciplina podía silenciar el latido extraño que ella había encendido en mí. Y entonces sucedió. El toque. Fue un simple roce. Accidental. Inocente. O eso quise creer. Yo cargaba una cesta de velas cuando ella apareció detrás de mí, silenciosa como una nota musical suspendida en el aire. Me giré sin verla y mi mano rozó la suya. Solo un segundo. Uno. Pero mi piel ardió como si hubiera tocado un hierro al rojo vivo. El calor subió por mi brazo, se alojó en mi pecho y explotó en mi garganta como una oración que jamás debió nacer. Se me escapó un suspiro. Un suspiro que no sonaba a devoción. Ella me miró y su expresión fue la de alguien que acababa de escuchar una confesión deliciosa. Tu cuerpo recuerda lo que tu fe quiere olvidar, susurró acariciando el aire cerca de mi mejilla, sin tocarme, pero yo sentí el contacto igual. No temas, Lucía. El deseo también puede ser sagrado. Retrocedí tambaleándome, avergonzada, aterrada, fascinada. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi piel seguía vibrando. Como si el roce hubiera dejado una marca invisible. Como si su calor siguiera ahí, reclamando un lugar bajo mis costillas. En mis sueños, la sentí acercarse por detrás y apoyar sus labios en mi cuello como si rezara sobre mi pulso. Desperté jadeando. Era oficial. Ella no solo tentaba nuestras almas. Estaba reclamando nuestros cuerpos, uno por uno. Aquella noche el convento respiraba distinto. El aire estaba espeso, caliente, como si algo invisible estuviera apoyando su cuerpo contra nuestras paredes. Era la misma sensación que dejan los secretos cuando ya no caben dentro de nadie. Me levanté porque escuché un sonido. Un susurro.
No de ella, sino de algo más antiguo. Crucé el pasillo con una vela temblorosa, y entonces lo vi. La primera cruz. Volteada. Nadie la había tocado. Ni una hermana estaría despierta a esa hora. Pero allí estaba, Cristo mirando al suelo, como si no soportara presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Seguí avanzando. Otra cruz. Y otra. Y otra más. Todas giradas. Todas negando el orden divino. Al llegar al patio central, el corazón me golpeó el pecho tan fuerte que tuve que sostenerme de una columna. Ella estaba allí. En el centro del claustro con el vestido blanco ondeando como humo sagrado. No hacía frío, pero el vaho salía de mi boca. De la suya, en cambio, no. Lucía, dijo suavemente como si mi nombre fuese una llave. No temas. Las cruces no se voltean para espantar la fe, sino para revelar lo que la fe esconde. Le temblaba el aire alrededor. Como si lo que la rodeaba no fuera viento, sino algo vivo. ¿Qué has hecho?, pregunté sintiendo que mis piernas querían correr, o arrodillarse. Ella sonrió. Una sonrisa hermosa. Inhumana. Devastadora. No lo he hecho yo, susurró. Lo ha hecho aquello que ustedes llaman Dios, cuando decide mirar hacia otro lado. Desde la noche en que las cruces se voltearon, algo cambió dentro del convento, y dentro de mí. El silencio ya no era silencio. La oscuridad ya no era oscuridad. Todo parecía contener un susurro que solo yo podía escuchar. Y ella se movía como si fuese la dueña de cada sombra. La seguí. No por valentía, sino porque mi cuerpo la reconocía antes que mi voluntad. Sus pasos no hacían ruido, pero dejaban una huella caliente en el aire, como si caminara desnuda entre las plegarias rotas de las hermanas. La encontré en la sala del relicario, de espaldas a mí, frente a un espejo antiguo que ninguna monja se atrevía a usar. Su velo blanco caía perfectamente, demasiado perfectamente. Nunca lo había visto torcerse, ni arrugarse, ni mojarse, ni moverse con el viento. Lucía, dijo sin girarse. ¿Quieres verlo, verdad? Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Ver qué? Ella levantó lentamente las manos y tomó el borde del velo. El aire se contrajo. El espejo pareció oscurecerse. Cuando lo retiró, no vi un rostro humano. Pero tampoco vi un demonio. Era otra cosa. Algo que vibraba entre belleza y terror, entre luz y carne, entre deseo y penitencia. Un rostro que cambiaba con mi respiración, como si se moldeara según mis propios pecados. Di un paso atrás, temblando. Ella se giró por completo, mostrando aquella forma imposible, viva, palpitante. No soy lo que temes, susurró. Soy lo que este convento creó con sus secretos. Yo soy lo que ustedes callaron. Y entonces entendí. Ella no vino del cielo ni del infierno. Ella nació aquí. Del pecado que nadie confesó. Después de ver su verdadero rostro, esa mezcla imposible de belleza y condena, pensé que huiría del convento. Pero no lo hice. Algo en mí, algo que no reconocía como mío, me empujó a seguirla. Ella caminó hasta la antigua biblioteca, un lugar que casi nadie visitaba. Las paredes olían a pergamino viejo y a culpas olvidadas. Allí, en medio del polvo sagrado, se detuvo. Lucía, dijo con una suavidad que me atravesó la piel. ¿Sabes por qué estoy aquí? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Ella no necesitaba mis palabras. Nunca las necesitó. No vine a destruir la fe, susurró mientras sus dedos rozaban el lomo de un libro prohibido. Vine a ofrecer otra versión. Una que no castigue el cuerpo. Una que no silencie el deseo. Una que no obligue al alma a morir para sentirse pura. Se acercó a mí lentamente como si cada paso fuese un juramento.
La Iglesia teme a lo que no puede controlar, y el deseo es lo único que jamás ha logrado domesticar. Su rostro volvió a ser humano, suave, casi inocente. Pero sus ojos no mentían. Había fuego en ellos. Y hambre. Necesito a alguien, Lucía continuó. Alguien que lleve mi voz. Alguien que revele a las hermanas una fe nueva, una fe que no excluya la carne. Mi respiración se quebró. ¿Porque yo? Ella me tomó la mano. No ardía. No helaba. Solo latía. Porque tú ya no rezas al mismo Dios. Tú rezas al que despertó dentro de ti cuando me toqué tu alma. Y entonces, con un susurro que parecía una bendición invertida, dijo: quiero que seas mi elegida. No dormí aquella noche. No podía. Sus palabras, quiero que seas mi elegida, ardían en mi mente como una vela demasiado cerca del papel. Las hermanas, ajenas a todo, rezaban más fuerte que nunca. El padre Miguel vagaba por los pasillos con una mirada perdida, como si buscara a un Dios que ya no le respondía. Y yo sentía que algo dentro de mí se partía en dos, la Lucía que había llegado a este convento para servir al cielo, y la Lucía que deseaba entender la oscuridad que ella ofrecía. La encontré en el claustro, bajo la luna. El vestido blanco parecía absorber la luz y devolverla en cada curva de su cuerpo. No dijo nada. Solo me miró como si ya supiera mi respuesta. Lucía, susurró finalmente. Un beso. Solo uno. Y todo cambiará. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que despertaría a todas las hermanas. Yo temblaba. Pero no de miedo. Me acerqué. Ella me tomó el rostro con una delicadeza casi divina. Sus dedos no ardían esta vez, sino vibraban como si estuvieran hechos de luz y sangre. Si me besas, continuó, serás mía. No como pecado, sino como destino. Mis labios rozaron los suyos. Un contacto mínimo. Un suspiro. Pero en ese instante algo estalló en el convento. Escuché puertas golpearse. Escuché a las hermanas despertando con un grito mezclado de placer y terror. Escuché cruces cayendo al suelo como si no pudieran sostenerse. Y escuché mi propia voz. Rezando algo que jamás había rezado. Cuando el beso terminó, ella sonrió. Ahora, Lucía, el convento ya no te pertenece. Tú le perteneces a él. Después del beso, el convento dejó de ser un refugio. Se convirtió en un pulso vivo. Un corazón enorme latiendo desde las paredes, desde los techos, desde nuestras propias entrañas. Las hermanas caminaban como sonámbulas, murmurando plegarias que no reconocían. El padre Miguel lloraba frente al altar, pero no por arrepentimiento, sino porque ya no recordaba cómo suena el silencio de Dios. Y ella, la mujer vestida de blanco, caminaba como una reina que finalmente había recuperado su reino. Lucía, me llamó desde la capilla. Ven. Todo está listo. La seguí. No porque quisiera, sino porque ya no sabía quién sería sin ella. En el centro de la capilla, la pared donde colgaba la gran cruz estaba desnuda. La cruz había caído. Y donde antes estaba clavado Cristo, ahora había un hueco que respiraba. Sí. Respiraba. El convento siempre quiso esto, susurró ella. Tú solo aceleraste su despertar. Mis manos temblaron. ¿Qué soy ahora? Ella se acercó, apoyó su frente contra la mía y exhaló una calidez que no era humana. Eres puente. Entre lo que negaron, y lo que siempre desearon. Un temblor sacudió el edificio. Las velas se apagaron. Las sombras se movieron como si tuvieran hambre. Y entonces lo entendí. El beso no me ató a ella. Me ató al propio convento. A su pecado. A su memoria. A su nueva fe.
Fui la única en sobrevivir aquella madrugada. ¿O eso creen? Porque todavía estoy aquí narrando esta historia. Mientras el convento respira detrás de mí. Y sé que ella sigue aquí también. Porque la tentación nunca muere. Solo cambia de hábito. Dicen que el convento Santa Aurelia fue abandonado. Dicen que ninguna monja sobrevivió mentalmente a aquella noche. Dicen que el padre Miguel perdió la cordura intentando exorcizar algo que no tenía nombre. Pero nadie habla de mí. Nadie sabe que sigo aquí. A veces los visitantes curiosos que se acercan a las ruinas sienten un perfume tibio flotando entre las piedras, una mezcla de incienso y piel mojada. Creen que es humedad. Creen que es moho. No saben que es ella. Las velas, aunque apagadas desde hace años, aún conservan la forma torcida de la noche en que todas se derritieron al mismo tiempo. Y en la capilla, donde la gran cruz nunca volvió a colgarse, aún puede escucharse un susurro si uno se atreve a acercarse demasiado. Yo vivo entre esas paredes. No envejezco. No duermo. Solo escucho. Cada madrugada, la mujer vestida de blanco aparece en el reflejo de los vitrales rotos, como si su cuerpo fuese la última plegaria que este lugar recuerda. No camina ya, flota lentamente como un pensamiento indecente escondido dentro de una oración. Lucía, me llama siempre. Aún hay fe que transformar. Intenté huir muchas veces. Pero el convento respira conmigo. Late conmigo. Me quiere para él. Y lo más terrible o lo más hermoso, es que ya no sé si pertenezco a ella. O si ella pertenece a mí. Así que si algún día escuchas una oración pronunciada al revés, o sientes un roce cálido en la nuca dentro de una iglesia vacía, no preguntes qué fue. Porque no fue qué. Fui yo. Y lo que desperté cuando la besé.